Bueno, acabamos de montarnos en el coche, el motor ya está ronroneando y vamos rumbo a Sinaya, que es esa joya de ciudad que se explorará mañana. Y la verdad, para arrancar esta exploración a fondo, propongo que miremos por la ventanilla un segundo. Ujú. El paisaje es espectacular, desde luego. Es idílico, o sea, parece sacado de un cuento de hadas. Pero cuesta muchísimo creer que para cruzar estos mismos bosques de hayas, estos mismos pinos, hace unos 500 años, el imperio más poderoso de la Tierra tuvo que sacrificar a decenas de miles de sus mejores hombres. Es decir, lo que parece una simple postal fue el muro de contención más brutal de Europa. Es un contraste que, la verdad es que pone los pelos de punta cuando vas sumando kilómetros en esta carretera. Porque, a ver, quien va al volante ahora mismo está atravesando literalmente la zona cero de un choque de civilizaciones. Y no hablamos de una escaramuza rápida, ¿eh? No, no, para nada. Hablamos de 5 siglos de asedios, de imperios colosales chocando contra estas mismas montañas, de tácticas de terror psicológico que estaban diseñadas para, bueno, paralizar la mente humana, y de unas fortalezas que se levantaron por puro y duro instinto de supervivencia. O sea, el silencio que rodea el coche ahora mismo se pagó muy caro. Pues vamos a desgranar esto porque de verdad que la historia real supera a cualquier guión de Hollywood. Para entender por qué este rincón de Europa tuvo que convertirse en un escudo humano, primero hay que ponerle cara a esa pesadilla que venía del sur. Si retrocedemos al siglo XIV, Europa era, digamos, un rompecabezas fragmentado. Totalmente. Reinos de minutos peleando por nada. Exacto, peleándose por un palmo de tierra. Y mientras tanto, llamando a la puerta con una fuerza, bueno, descomunal, estaba el Imperio Otomano. Y hay que entender muy bien la escala de esa amenaza, porque es clave. Pensemos en esto. A finales del siglo XIII, en el año 1299, los otomanos no eran más que un puñado de tiendas nómadas. O sea, tribus, literalmente. Tribus, turcas guerreando en Anatolia, en la actual Turquía, lideradas por un hombre que se llamaba Osman I, de ahí viene lo de dinastía otomana. Pero, y esto es lo fascinante, en un abrir y cerrar de ojos a nivel histórico, esa familia pasó de pastorear rebaños a crear una maquinaria bélica tan arrolladora que borró del mapa al imperio bizantino. ¡Qué barbaridad! Un imperio que llevaba 1000 años en pie. 1000 años, sí. Fue una aceleración militar que no se había visto nunca. Es que pasaron de ser una tribu a una apisonadora que devoraba países. Pero, a ver, al revisar los documentos, la gran pregunta es ¿cómo lo hicieron tan rápido? Porque supongo que no se conquista medio mundo solo por tener más soldados. Claro que no. El secreto estaba en una innovación táctica absoluta. O sea, en la profesionalización de la guerra. En esa época, los ejércitos europeos dependían de levas campesinas. Granjeros obligados a luchar, vamos. Eso es. Granjeros a los que les daban una lanza y les decían que fueran a morir por su señor feudal. Pero los otomanos crearon un engranaje perfecto. Tenían por un lado a los sipajis, que era una caballería ligera rapidísima. No llevaban armaduras pesadas y podían rodear a los caballeros europeos antes de que pudieran girar. Madre mía. Y por otro lado, el verdadero terror, los genízaros. Uf, esa es la pieza que más escalofríos da de toda nuestra investigación. Hablamos de la primera infantería profesional de Europa, pero su origen es macabro. O sea, eran niños. Niños, sí. Niños arrebatados a las familias cristianas de los territorios conquistados. Los separaban de sus padres, los convertían al Islam y los adiestraban desde que apenas sabían andar. Su único propósito en la vida era la guerra. No tenían tierras, no tenían familia, solo lealtad al sultán. Exacto, una lealtad absoluta. Y encima, por lo que leímos, empezaron a usar armas de fuego y mosquetes mucho antes de que en Europa entendieran de verdad el potencial de la pólvora. Eran máquinas de precisión. O sea, un ejército europeo era ruidoso, caótico, todos querían ser el primero en cargar para llevarse la gloria. Pero los genízaros avanzaban en un silencio sepulcral, en formación perfecta, y disparaban al unísono. Ya, pero espera, porque sé que avanzaban en silencio a veces, pero también usaban el asedio psicológico, que es algo que me parece alucinante, porque no te ganaban solo por tecnología, es que te destrozaban la mente antes de empezar a pelear. El terror como arma, claro. Eso es.
Avanzaban con bandas de música militar que debían parecer sacadas de una pesadilla. Llevaban unos tambores colosales y unas trompetas gigantescas que hacían temblar el suelo. Es que hacíamos la analogía de que es como si hoy un ejército avanzara con tácticas modernas, pero acompañada de un concierto de heavy metal a todo volumen directo a tus oídos, solo para paralizarte del susto. Y a ese, digamos, concierto hay que sumarle un detalle visual terrorífico. No veías al enemigo. Por el humo. Claro. Ese ruido ensordecedor iba acompañado del humo negro y denso de su artillería pesada. Tenían los cañones más grandes de la época, capaces de reventar murallas. Entonces imagínate la escena. El estruendo, el humo. El suelo vibrando. Era una guerra sensorial diseñada para que las tropas contrarias tiraran las armas y huyeran antes de cruzar una sola espada. Lo cual nos lleva a una pregunta enorme para quien va ahora mismo al volante mirando estos valles tan tranquilos. Si esta máquina de picar carne se tragó los Balcanes enteros, o sea, Grecia, Bulgaria, Serbia, ¿cómo es posible que las tierras rumanas no fueran aplastadas hasta los cimientos? Pues porque lograron un estatus que fue una anomalía total en el mapa. A diferencia de sus vecinos balcánicos, que fueron absorbidos por completo como provincias turcas, los principados rumanos de Valaquia, Moldavia y Transilvania nunca se rindieron del todo. Firmaron una especie de trato, ¿no? Un pacto con el diablo, casi. Aceptaban pagar un tributo económico brutal, en oro, caballos y a veces esclavos, al sultán. Pero a cambio, mantuvieron su fe cristiana, sus propias leyes y a sus príncipes locales. Ya. Pero me imagino que el sultán no se levantó un día sintiéndose generoso. Ese nivel de autonomía frente a semejante imperio tuvo que costar carísimo. Costó ríos de sangre. El imperio no respetaba la debilidad. Ese hilo de libertad se mantuvo a base de plantar cara a los sultanes más grandes. Y el ejemplo perfecto es Mehmed II, el conquistador. El que tomó Constantinopla. Exacto. Con solo 21 años destruyó esas murallas inexpugnables, un genio militar. Y en 1462 decidió que ya estaba harto de la insubordinación de los rumanos, así que dirigió una invasión de más de 100.000 hombres directamente hacia las tierras por las que vamos ahora. Y aquí es donde la cosa se pone fascinante. Porque el rival de Mehmed era alguien que todo el mundo conoce, pero que el mito ha distorsionado por completo. Hablamos de Vlad Tepes, Vlad el Empalador. Nada de vampiros aquí. Cero vampiros. Si rascamos en la historia real y olvidamos al Drácula de las películas, lo que revelan los documentos es un estratega acorralado. O sea, un líder militar brillante, pero desesperado, porque sabía que enfrentarse a 100.000 hombres a campo abierto era un suicidio. Las matemáticas eran implacables. A ver, Vlad no tenía ni los números ni los cañones. Si luchaba según las reglas, su principado desaparecía esa misma tarde. ¿Y qué hizo? Pues recurrir a la política de tierra quemada, que para quien va conduciendo, imaginemos el nivel de determinación que hace falta para destruir tu propio país con tal de que el enemigo no lo tenga. Es una táctica apocalíptica totalmente. Ordenaban evacuar aldeas enteras, quemaban sistemáticamente las cosechas, los bosques y, lo más salvaje, envenenaban sus propios pozos de agua, echando cadáveres de animales dentro. Y hay que entender la mecánica de esto porque es devastador para la logística. 100.000 soldados otomanos con miles de caballos y camellos necesitan toneladas de comida y miles de litros de agua diarios. Y se encontraron cenizas. Exacto. Al convertir Valaquia en un desierto, Vlad garantizó que la marcha fuera un infierno. Empezaron a morir por miles, no por flechas, sino por disentería, por sed y por hambre bajo el sol abrasador. Un desgaste brutal, que además preparó el terreno para su gran obra maestra, el famoso ataque nocturno. O sea, imaginemos la escena. El campamento otomano exhausto. Y en la oscuridad absoluta, Vlad se infiltra con una pequeña caballería de élite, disfrazados de turcos, buscando la tienda de Mehmed para asesinarlo en su propia cama. Un atrevimiento absoluto. Sembraron tanto caos que los otomanos pasaron horas matándose entre ellos en la oscuridad, creyendo que el enemigo estaba por todas partes. Y aunque Mehmed sobrevivió de puro milagro porque no estaba en esa tienda, el golpe psicológico fue definitivo. Poco después, al ver el bosque de cadáveres empalados que Vlad dejó como advertencia, Mehmed ordenó la retirada. Dijo que ese territorio no valía la pena. Y Vlad no fue el único, ¿verdad? ¿Qué va? Décadas después, Esteban el Grande de Moldavia destrozó a los otomanos en la batalla de Vaslui usando la niebla y los pantanos. Pero claro,
En algún momento el imperio cambió de estrategia. Claro, porque no puedes quemar tus campos cada 5 años. Exactamente. Y el cambio llegó con Solimán el Magnífico, el que elevó el imperio hasta Viena. Él era pragmático. Vio que la conquista militar costaba demasiadas vidas y cambió la espada por la asfixia económica. Tributos imposibles, supongo. Astronómicos. Amenazaba con arrasarlos si no pagaban. Además, empezó a intervenir en la política local, poniendo y quitando príncipes como un titiritero. Una extorsión mafiosa a escala imperial que duró hasta que Rumanía logró su independencia total en 1878. Ya. Pero a ver, pensemos en las consecuencias humanas de todo esto, porque jugar a la guerra de guerrillas suena muy épico en los libros de historia, pero si alguien era un simple campesino en Transilvania, hacia donde vamos ahora, la vida era puro terror. Eras el último de la fila. Totalmente. Si quemaban tus cultivos, no comías. Si había una incursión otomana, tu aldea desaparecía. Y esa paranoia constante obligó a la población civil a inventar una solución defensiva alucinante que se ve en esta misma ruta. La arquitectura de la paranoia lo llamábamos. Exacto, las iglesias fortificadas. Sí. Para nuestra audiencia en la carretera es vital entender que esto no eran catedrales delicadas, eran búnkeres de supervivencia. Los campesinos no tenían un ejército permanente, así que tomaron la iglesia, la envolvieron en murallas colosales, fosos y torres defensivas. Era literalmente una habitación del pánico a tamaño gigante para toda una aldea. Si sonaban las campanas, todo el pueblo corría dentro. Metían el grano, el ganado, cerraban puertas de hierro y se atrincheraban. Pero, una duda, si los otomanos tenían cañones tan bestias, ¿por qué no volaban la iglesia y punto? Por la orografía, por la logística. Traer cañones enormes requiere caminos llanos, y los asaltos a Transilvania solían ser razias, incursiones rápidas de caballería que cruzaban puertos de montaña para saquear y huir rápido. No podían llevar 3 toneladas de cañón a rastras, para nada. Tenían que asaltar a pulso. Y ahí los campesinos atrincherados, tirando flechas o aceite hirviendo desde el campanario, tenían mucha ventaja. Y esta arquitectura fue evolucionando con los años. De hecho, en la ruta hacia Sinaya tenemos 3 paradas clave. La primera, en el siglo XIII, es la iglesia fortificada de Harman, muros de 4 metros de espesor. Pero lo más loco es el interior. La claustrofobia hecha piedra. Sí, construyeron decenas de celdas pegadas a la muralla. Cada familia tenía asignado un cubículo oscuro, o sea, el pánico ordenado. Correr bajo las flechas, meterte ahí con los cerdos y las vacas en el patio y rezar semanas hasta que los turcos se aburrieran. Una resistencia llevada al límite. Y luego, en el siglo XIV, la cosa escaló con la segunda parada, que es archiconocida, el castillo de Bran. Ay, aquí tenemos que desmentir el mito gigante. Todo el mundo cree que es el castillo de Drácula, pero Vlad Tepes apenas pisó este lugar. Cero relación con vampiros, de nuevo. Nada. Bran no era una guarida gótica, era una aduana militar en un desfiladero estrechísimo. Un control fronterizo letal. Si los otomanos querían pasar por ese embudo, la guarnición de Bran los acribillaba desde el precipicio. Un tapón de piedra en una botella. Y la evolución final, en el siglo XV, es el castillo de Corbin. Esto ya no es una iglesia ni una aduana, es la obra cumbre de la arquitectura militar gótica. Baluartes gigantes, puentes levadizos. Era el cuartel de Juan Juniadi, el guerrero que frenó a los turcos en los Balcanes. Y ojo a la ironía histórica con este castillo. Hablamos de Juniadi como el gran defensor y de Vlad como el azote de los turcos. Pues resulta que el hijo de Juniadi, Matías Corvino, por disputas políticas usó las mazmorras de ese mismísimo castillo para encerrar como prisionero a Vlad Tepes. La política medieval en su máximo esplendor, claro. Increíble. 2 campeones de la resistencia y uno acaba pudriéndose en el castillo del otro. Pero, a ver, siendo realistas, cualquier muro de piedra, por grueso que sea, acaba cayendo si lo asedias 100 años. Sin duda. Nada de esto, ni el ingenio de Vlad, ni los campesinos habría aguantado 5 siglos si no hubieran tenido un aliado inmenso cubriéndoles las espaldas. Y es un aliado que domina ahora mismo el parabrisas del coche. Los Montes Cárpatos, el muro natural. El gran escudo de Europa. Si conectamos todo esto, es la pieza que falta. Es un arco de 1500 kilómetros con 50 millones de años de antigüedad. El nombre viene de los Carpos, una antigua tribu de la zona. Pero siempre surge la comparación. Si pensamos en montañas en Europa, pensamos en los Alpes.
Y no tienen nada que ver, ¿no? En absoluto. Los Alpes son picos de roca desnuda, es una barrera de altitud. Los Cárpatos son otra bestia. Hablamos de bosques primitivos, oscuros, densísimos. Laberintos de vegetación. Exacto, y eso neutralizaba la táctica turca. La caballería ligera otomana, los sipajis, necesitaban llanuras para maniobrar. Imagínate meter esos caballos en un bosque de hayas donde no ves a 10 metros. Se quedarían como estatuas. Blancos fijos. Los romanos los emboscaban desde los árboles, disparaban y desaparecían como fantasmas. La geografía dictó que cruzarlos fuera una pesadilla militar. Y la conexión con el presente que más me gusta es que ese paisaje, el que se ve por la ventanilla mientras el coche avanza, sigue salvaje. Estamos cruzando el hogar de la mayor población de grandes carnívoros de Europa fuera de Rusia. Madre mía, las cifras son increíbles. Unos 6.000 osos pardos en libertad ahora mismo hay fuera, además de miles de lobos y linces. Es un ecosistema indomable que respira igual que hace 500 años, cuando los ejércitos chocaban contra él. Es que, si sintetizamos todo este viaje, vemos que la supervivencia de la región fue una ecuación perfecta. Fue la brutal resistencia humana, sí, la arquitectura de la paranoia civil, pero sobre todo, el abrazo asfixiante de una geografía impenetrable. Fue el escudo perfecto. Y bueno, con esta imagen cerramos el análisis de los documentos de hoy. Pero antes de dejar que la música del motor acompañe el trayecto hacia Sinaya, quiero lanzar una última reflexión. Algo provocador para masticar durante estos kilómetros. A ver. Siempre nos dicen que la historia la escriben los grandes generales, la astucia militar, las decisiones de los reyes. Pero al ver estos bosques, cabe preguntarse, ¿fue realmente la genialidad de Vlad Tepes lo que salvó a esta región? ¿O simplemente la geografía del planeta Tierra dictó el destino de los imperios? Si estos Cárpatos hubieran sido una llanura abierta y cómoda, la historia de Europa, las fronteras e incluso el idioma que se hablaría en estos pueblos hoy sería completamente distinto. Da que pensar, desde luego. Ahí dejamos esa idea. Para quien va al volante, solo queda recomendar que disfrute al máximo de este paisaje salvaje e indomable y que mantenga los ojos en la carretera, claro. Buen viaje a Sinaya. Eso es. Estáis cruzando una fortaleza natural invicta. Disfrutad del camino.